Entonces, bueno, ascensión a la conciencia divina. Justamente dentro de todo esto, estas enseñanzas cabe destacar son del maestro El Moria. Esto es una peinada finalmente, ¿verdad? Pero El Moria es discípulo de Hércules. Entonces sus enseñanzas son de voluntad divina, de fortaleza, de entrega, de sacrificio. ¿Mande? Pensé que herculianas. Herculeanas y herculeras también, ¿verdad? Como cada quien lo vea. Sí, y si tú eres su discípulo, eres un herculito. Sí. Sí, también. Entonces el Moria es de esa estirpe, obviamente del rayo azul. Sin lugar a dudas, estamos hablando de grandes seres. Entonces, recordar, ¿verdad? Este logo solar proyectó a la poderosa presencia yo soy individualizada. Generó seres indivisos. Cuando decimos que somos individuales, quiere decir indivisos. Nosotros pensamos que individuo es yo solito, no. Individuo proviene de indiviso, que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque pertenece a esta fuente. Fíjate, Román compañeros, cuando uno estudia la carrera de Derecho en el primer semestre, hay un tema bien complicado, que es precisamente el concepto de individuo y de dónde viene, y ahí pues entra filosofía, entra moral, religión, ética, para poder comprender ese concepto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y aquí en metafísica, pues ya es tan fácil ver de dónde viene la palabra individuo, por qué significa y a dónde, Sí. y a dónde va. Sí, exacto. Son estas cosas que nos van preparando. Ahora sí, desde esa individualidad es que debemos de elegir hacia dónde queremos nosotros llevar nuestra mente y en este caso nuestra concienciación, nuestro estado de conciencia. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tendrá su propia conexión con el todo, con el cosmos, con el universo. Mucho de ello, por ejemplo, viene con nuestro nombre. Ustedes saben que nuestro nombre resuena con el cosmos. Es una llave tonal, digámoslo así, que resuena con el cosmos. Tu nombre, por eso, es también parte de esa vibración. Por ley de vibración es el nombre que te corresponde. Y eso conecta con el universo y con el todo también en ese trabajo. Y cada uno de nosotros, ya vemos, si tenemos esa llama dentro de nosotros, esa llama nos va a buscar que hagamos sí o sí algo. Es por eso que la contemplación, la meditación y demás te va a avivar tu llama, y lo que después debes de hacer es flojito y cooperando, lo que la vida te diga que debes de hacer. A veces decimos, pues mi llama empodérame, dame dinero, esto, el otro. Y la llama te manda por un lado, que a lo mejor no pensabas, pero que allí viene, haciendo lo básico, empieza a suceder algo que viene a tu vida. Muy interesante. Entonces, el asunto fue cuando en lugar de alcanzar la conciencia de Dios, el ser humano desarrolló una conciencia humana. Entonces, la conciencia humana es un engendro. O sea, es engendrada, es generada por el propio ser humano. No existía la conciencia humana, eso se degeneró, pues, que ahora debe ser transmutada. No estamos aquí para ser humanos. Todas las cosas humanas que nosotros vemos son para que ya las vayamos cada vez más transmutando y ascendiendo. Número 1, transmutando y reemplazando por una llama foco de poder creativo, y en este caso, ascensión. Son los dos rayos más importantes en este tiempo, el rayo violeta y el rayo blanco. El rayo violeta para transmutar cualquier creación humana. Piensa que es un engendro de alguien o de algo que no te pertenece, no te enganches por eso, y le vas a decir, te transmuto, te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Te transmuto, te conjuro a desaparecer. No la aceptes, no luches, no pelees contra eso, simplemente reconoce, y entonces ahí es donde toca ascender nuestra mente. Yo soy la pureza divina, yo soy el amor divino, yo soy la paz divina, yo soy la provisión divina. No te enganches, porque eso es una degeneración que si tú te enganchas con eso te vas a revolcar con esa situación que no fue creada por la fuente universal. Entonces, nuevamente, para regresar a la conciencia de Dios, vamos a tener a trabajar con la conciencia maestra ascendida
y volvernos una gran conciencia solar. Los maestros, cuando estudiamos a los Mahatmas, son seres que ya tienen su conciencia ascendida. En realidad por eso son maestros ascendidos, no porque vivan flotando, sino porque son de conciencia elevadísima. Tienen su conciencia en el plano celestial ya, con su yo soy. Y nosotros estamos dándole tirones a ese yo soy. Para eso estudiamos metafísica. Entonces, las iniciaciones es justamente iniciaciones de la conciencia. Cuando uno estudia iniciaciones, antes estudiaban en los templos esotéricos y demás, todo eso ya es público, ya todo el mundo puede saber de qué trata cada iniciación. Son pruebas de conciencia, de qué tan abarcante puede ser tu conciencia, qué tanto amor puedes dar, qué tanta generosidad puedes actuar, qué tanta fuerza puedes tener en tu conciencia. Y esos son los escalones que se van dando para las primeras 4 iniciaciones, porque la 5ª iniciación ya es la ascensión de la conciencia. Entonces, para ponerse en las iniciaciones, por eso ustedes estudian metafísica, aunque no se den cuenta, es una escuela iniciática, porque vas desarrollando y labrando ciertos estados de conciencia que cuando venga una prueba de amor, dices, ay, te doy mi amor y mi perdón. Cuando venga una prueba de fe, yo creo en el bien, yo soy el bien, yo soy feliz. Y así tus estados de conciencia, sin darte cuenta, aprendiste, sin saber que estabas aprendiendo, a lograr iniciaciones solares del estado de conciencia. Todo esto viene en un libro que se llama Iniciación Humana y Solar del maestro Joel Kuhl, que explica las iniciaciones y las graduaciones de la conciencia. Dice acá el maestro El Moria, el ser inferior tiene que estar sumergido en la voluntad de Dios. Número 1, para entrar en los estados de conciencia, sumido en la voluntad de Dios. Pensando, la voluntad de Dios siempre es el bien, lo positivo, lo superior. Entonces tu mente, tus sentimientos, todo debe estar pensando, esto es muy bueno, esto es lo mejor que me pudo haber pasado, gracias Padre. Dios bendice el bien en mis compañeros, Dios bendice el bien en este salón, Dios bendice el bien en mi trabajo, en mi socio, en mis negocios, en mi ciudad, y tú debes de ponerte así, férreo pues, con todo el bien. Y número 2, la chispa divina debe expandir sus atributos divinos sin que estorbe la forma carnal. O sea, ahora si tus dones se empiezan a expresar allí. Si sabes barrer, barre. Si sabes lavar los trastes, lávalos. Aunque no sepas, lávalos. Y entonces así, ¿verdad? Se trata de cuánto prendemos nuestro foco de acuerdo al foco superior. Entonces, por eso se invoca la conciencia maestra ascendida. Por eso invocamos a los maestros. No invocamos, sino que su conciencia. Entonces, cuando tú invocas al maestro El Moria, él tiene en su conciencia la voluntad de Dios. Entonces tú dices, amado maestro El Moria, ven, te invoco, sana a la gente a través de mí, ayuda a la gente a través mío. ¿Qué es lo que él sucede? Es como cuando tú vas a un préstamo, a un crédito bancario para una empresa. Tú dices, yo voy a poner esta cantidad de trabajo, necesito capitalistas. Y el maestro El Moria te dice, yo tengo aquí, te pongo 2 unidades de trabajo, ellos tienen un buen, pero como vas comenzando en esa obra, te pongo una. Entonces tú pones una unidad, él pone otra unidad, se hace la machaca, se multiplica, sale bien eso, se vuelven 4 unidades de conciencia, de voluntad divina. ¿Cuántos le pedimos al Moria? Una. Y ahora tú tienes 3. Porque eran 4. ¿Qué pasó? Voy a invocar a Hilarión para que les traiga matemáticas, invoquen a Hilarión para las matemáticas. Entonces ahí está. Tú con una unidad, invocando a los maestros, ganaste 3. El maestro le devolviste lo que te dio, pues, porque ellos también tienen que rendir cuentas de qué hacen con eso. Pero ellos nos ceden esos estados de conciencia para que nosotros los trabajemos. Entonces ellos no vienen y bajan y te dan y te ayudan, no. Ellos hacen que tú te ayudes a ti mismo. Te dan el estado de conciencia, exactamente. Y todos son con herramientas interiores. Entonces es impresionante, ¿verdad? Buscad primero el reino de los cielos, perseveren en sus llamadas y demandas por esa iluminación y dejen ir al yo inferior. Entonces tú te sueltas, ¿verdad? Porque estás trabajando con la conciencia divina. Si les parece bien, vamos a hacer estos decretos. Espero que los lean bien. El yo soy se hace contundente, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. Y luego envuelto en la luz de Dios. Y allí es cuando esté el 3,
Es 3 veces, ¿de acuerdo? Podemos decretar. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en el amor de Dios. Yo soy envuelto en el amor de Dios. Yo soy envuelto en el amor de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en el poder de Dios. Yo soy envuelto en el poder de Dios. Yo soy envuelto en el poder de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la paz de Dios. Yo soy envuelto en la paz de Dios. Yo soy envuelto en la paz de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad. Gracias, Padre. Entonces, durante eones, cada llama divina trajo por magnetismo desde el reino mineral al humano todos los átomos que iban a formar nuestro cuerpo. Ustedes saben que cuando un bebé se está formando en el vientre de una madre, pasa por todos los estados previos de la evolución. En este caso, primero empieza a ser como un mineral. Luego empieza a desarrollar su circulación, como lo hicieron el reino vegetal. Luego viene la parte del reino animal, donde ya empiezan, digámoslo así, las emociones, ya se empieza a escuchar, ya se empieza a desarrollar, y para luego pasar a la fase humana. Digámoslo así, ¿por qué? Porque todos nosotros pasamos por esas fases en la evolución, mucho tiempo atrás. Pero es la llama la que llama a esos átomos. Y lo más interesante es que nuestros cuerpitos, así como están, piensen ustedes que son los mismos átomos. Desde la primera vez que encarnamos, la llama dentro de nosotros magnetiza los mismos átomos todas las vidas. Obviamente los cambia de lugar para que se vean más bonitos cada vez, ¿verdad? Pero entonces justamente allí es cuando la presencia yo soy envuelve y da alma a esos átomos. Alma proviene de ánima, que quiere decir lo que anima, ¿verdad? Lo que tiene vida, lo que se mueve. Entonces cada uno de nosotros, estas vestiduras, justamente utilizamos los mismos átomos reordenados, vida tras vida, para alivio y variedad, para que no te aburras. Imagínate que siempre fueras igual. No, ¿verdad? En una de un lado, en otro del otro, en otra con un ojito así pispireto, en otro con el otro, qué sé yo, para que se te va acomodando todo eso pero en esencia nos seguimos pareciendo. Si ustedes pudieran saber quién fueron en sus vidas pasadas, en realidad verían que son iguales. Así casi físicamente, porque son los mismos átomos. El elemental del cuerpo es el mismo. Entonces, allí hay asunto. En metafísica no decimos métanse a ver vidas pasadas ni nada de eso, porque la vida hace un cortón con todo eso. Pero tú quieres saber quién fuiste, vete al espejo. Los dones que tengas, los atributos que tengas, son lo mejor que has tenido en todas tus vidas en esta. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? ¿Mande? Más pulidito, ¿verdad? Más shineadito, con unas cremas más 2023, ¿verdad? Unas cremas coreanas que ni les cuento, ¿verdad? La ascensión comenzó con la primera fuerza que lanzó la energía atómica al interior del universo como creación. O sea, nos dice el maestro El Moria, la ascensión comenzó cuando el universo se expandió, cuando hubo el descenso. Entonces, para ascender, uno debe primero descender. ¿Por qué? Porque es el proceso de concienciación lo que estamos nosotros haciendo acá, ¿verdad? En este trabajito. Entonces, cuando uno se da cuenta, por eso es que no puede haber ascensión sin darnos cuenta qué tanto hemos descendido, que no estamos en el bien, que no estamos en nuestra totalidad de ascensión. Imagínense una persona que ya se sienta bien con todo lo que es, hace y demás. ¿Para dónde tiene que ascender? Para ningún lado, mejor que se vaya a una hamaca. Entonces,
Ahí está. Es como cuando te dicen, o bueno, cuando se dice que alguna persona cayó en alguna situación, digamos, económica, y que cayó al fondo, o sea, ya no te queda otra más que subir, o sea, ya no Exacto. ya no pudiste quedar más bajo. Ya lo perdiste todo. Así que de aquí para adelante, todos para arriba. Sí, exacto. Cuando tocas fondo, te tocas a ti mismo, tocas tu ser. No es necesario llegar a esos estados para recobrar la conciencia, pero es justamente que quien no entiende a trabajar noblemente, pues necesita experiencias ingratas, ¿verdad? Para ser muy claros. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas que ocurren. La precipitación, cuando viene el bien, y la eterealización, cuando la llama divina se empieza a elevar. La ascensión es cuando la totalidad de nuestras partículas, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, viven ya en el plano ascendido. Entonces es muy interesante eso. Y se han dado tantos permisos a la humanidad que con solamente el 51% que tú vivas con tu conciencia ascendida, ya se te da la ascensión. O sea, puede haber aquí en el mundo seres que ya están ascendidos, pero que todavía tienen su cuerpo físico. Su conciencia ascendida, que es de lo que estamos hablando. Su conciencia en Dios. ¿Y cómo haces para trabajar en conciencia con la parte inconsciente de la mente? Muy bien. Aquí viene el gran asunto. El estado de conciencia depende de dónde tú mores. Está el estado de conciencia consciente, está el estado de conciencia inconsciente y está el estado de conciencia supraconsciente. Pero estamos hablando de un trabajo de observación. El estado de conciencia inconsciente ocupa nada más que lo observes y lo trabajes para tu beneficio. Cuando tú aprendes a manejar coche estándar y lo haces en automático o andar en bicicleta, ya te subes a cada bicicleta y ocurre en automático. Eso fue labrado en la mente inconsciente y ahí conviene que se quede. Cuando tú te cepillas los dientes como rutinario, te hace bien, es inconsciente, pero no trasciende más allá. Entonces, allí el comportamiento o el trabajo es reeducar lo que ocurre en automático. Lo que ocurre en automático es inconsciente. Si tú te das cuenta que hay algo que ocurre en automático que no es conveniente, párale, lo consumo, lo transmuto, le quito poder. Yo soy provisión. Yo soy salud, yo soy felicidad. Y te pones con esas. Conscientemente agarras, atajas y reeducas al inconsciente. Eso es como lo que decía ella, que entonces aplicas un tratamiento. Exactamente, las claves de oro, ¿verdad? Y luego viene la etapa de supraconciencia. La supraconciencia es justamente cuando tú piensas en todas estas cosas de las que estamos hablando. Ahora mismo estamos en una meditación profundísima. Por eso no se puede interrumpir, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde vaya a llegar cada uno con su estado de conciencia. Y eso es sagrado, porque están ustedes en contacto con su propia mente divina, con su propia conciencia yo soy. Y lo que bajen de allí, lo que saquen de allí, ¿para qué les cuento, verdad? Cada persona tendrá sus propias cosas que esté bajando. Ahorita que decías que el estado de conciencia lo puedes trabajar o desarrollar dependiendo de donde tú moras, recordé un ejemplo de dos personas con distintos estados de conciencia en lo económico. Sí. Los dos tenían que pagar la nómina de sus empleados, los dos tenían que pagar a sus proveedores, los dos tenían que pagar las rentas de sus casas. Exacto. Nada más que uno tenía 3 empleados y el otro tenía 10,000 empleados. Ajá. El otro vivía en una casa en Beverly Hills, ¿verdad? Y el otro acá en un Infonavit. Entonces, pero los dos tenían que hacer el mismo trabajo para poder, o sea, el mismo trabajo de decir de dónde voy a sacar, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer. Pero los grados de conciencia son distintos, ¿no? Sin embargo, es la misma chamba que tienes que hacer los dos, ¿verdad? Pero, ¿será que ahí sean distintos? No, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. Pero el estado de conciencia es donde tú mores. O sea, tú estás morando en un tipo de vida, o no en un tipo de vida, sino en un estado de conciencia
que te abarca para esos 3 empleados, por decir. Y el otro está morando en un estado de conciencia que le abarca para tener esos 1000 empleados. Entonces, pero realmente es lo mismo. Sí, son estados de conciencia. Son estados de conciencia. Pero más importante, no es estado de conciencia. O sea, ni es ni más alto, ni más bajo, ni menor, ni nada. Sí, no, es estado de conciencia más bien, es conciencia de provisión, no es conciencia de otra cosa. ¿Me entienden? O sea, tú puedes pedir provisión y la provisión viene, gracias Padre, siempre que la ocupes, pídela y viene. Pero es más importante el estado de conciencia de provisión, porque ese estado de conciencia rinde y se queda contigo y permanece contigo. Entonces, lo que estamos hablando, en el mismo caso, haciendo lo mismo, ¿verdad? Aparentemente sucediendo, es un estado de conciencia más amplio en la provisión y otro menos amplio. Porque al final de cuentas los dos tienen que decretar, los dos tienen que hacer la oración científica, los dos tienen que hacer los tratamientos. Bueno, y ahí viene el gran asunto, qué interesante el ejemplo. Y es fortísimo. Dice las Escrituras, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Fortísimo. Pero dices, ¿por qué? ¿Cómo vive, valga el asunto, el rico MacPato o el magnate o el que tiene 10,000 empleados? Espérense, ¿cómo vive creyendo del dinero? Con tranquilidad. Y en un estado de conciencia de Seguridad. No le es suficiente. ¿Por qué creen que sigue trabajando? Es fortísimo esto. ¿Me entienden? Él tiene necesidad, él es un pobre. ¿Me entiendes? A pesar de que tenga los millones, pero en su mente le hace falta muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene su amigo empresario que tiene 100,000 empleados. Dice, un día. Nada suficiente. Y el otro, el de 100,000, el de 1,000,000, un día. Y el hombre más rico, número 10, dice, voy por el 9. Ellos viven su mente en eso. Son mentalidades súper interesantes de conocer, de platicar y demás. Porque ellos te dicen, una vez fui con uno de estos amigos y me dijo, ¿ves ese edificio de allá? Allí trabaja mi primo. Y su empresa es la número 1 de esto, del sector educativo. Y yo me di cuenta que él justamente había puesto su oficina de trabajo enfrente de la de su primo para poder él estar a dónde voy. Como objetivo. Exactamente. Entonces tú, exactamente, ¿hacia dónde va? Y ese es el gran asunto, la capacidad de recibir. Primero, para poder recibir tienes que tener capacidad. Y abrir la capacidad es saber que hay una totalidad. Así Dios. Para poder recibir a Dios tienes que tener un recipiente y tienes que abrir tu recipiente para poder recibir ese estado de conciencia. Y así. Y por el otro lado, el amigo de 3 empleados, no pasa nada, gracias Padre, que le vaya bien y que funcione su empresa, pero el asunto es que muchas de las veces están así porque dicen, ya con esto está bien, me rinde, pago mis cuentas, y se quedan allí. Son ricos y saludables. Son ricos de algún otro modo, ¿por qué? Porque ya no creen que puedan avanzar más. O sea, eso es a lo que se refería Jesús. Los ricos no entran al reino de los cielos, quiere decir que una persona que ya cree que está bien en su vida, que tiene todo lo que ocupa, que tiene todo lo que corresponde, ya no puede entrar. ¿Qué ocupa esa persona? Entonces, y al revés, los pobres son los que tienen necesidad de más. Una persona así tenga 10 millones de dólares y tiene necesidad de más, es pobre en eso. Pero lo que Jesús verdaderamente se refería es al asunto espiritual. Una persona pobre espiritualmente es la que tiene mucha necesidad de aprender más, de elevar su conciencia más, de trascender más. Y en este caso del superior, del yo superior, que tiene todos los estados de conciencia en uno solo. ¿Me entienden? Y por el otro lado, los ricos es los que ya, no, yo para qué ocupo eso, yo ya sé, sí, eso es muy sencillo. Sí. ¿Me entienden? Es una persona rica, aunque viva mal. Entonces, esto Jesús lo medía en cuanto a la necesidad de cada uno. Este es un decreto para completar el arco evolutivo en un corto lapso de años. Si ustedes ya quieren
quieren evolucionar muy rápido, este es el decreto. Dice, amados átomos que han servido a mi vestidura, carne, les amo y les agradezco el servicio que me han dado por cientos de miles de siglos. Yo soy invocando para ustedes la perfección y la expansión del patrón de luz dentro de cada uno de los electrones para que rompan sus cascarones. Gracias, Padre. O sea, que los átomos se liberen dentro de nosotros. El maestro El Moria dice que solamente habría que mirar las joyas, los cristales preciosos en la tierra para ver la constitución de algo cuando se mantiene en pureza. Nos habla también de observar los pétalos de una flor, el terciopelo, el pétalo aterciopelado, que esa es la textura original de la que estaba hecha la piel humana. Y que veamos también al roble y que veamos esa magnificencia, ¿verdad? Cuando algo se deja en pureza, se queda, prospera, crece y demás. Y entonces ahí están esos estados, ¿verdad? Representan la evolución natural de la materia de sustancia pura y limpia con los que fueron creados los cuerpos del ser humano. Hermosos a la vista, delicados de piel como el aterciopelado pétalo de una rosa y puros en esencia como las verdes ramas del roble. ¿Algo más?